Entonces, la clase anterior, empezamos con las operaciones algebraicas entre matrices. Hasta el momento, las matrices, ¿qué han sido para nosotros? Bueno, es como una herramienta nada más, una herramienta en donde colocamos números para llevar cierto orden. Entonces, hemos utilizado las matrices para organizar sistemas de ecuaciones lineales. Y bueno, esa organización, ese orden nos ha permitido entonces desarrollar un algoritmo conocido como la reducción gaussiana, que nos permite entonces resolver sistemas de ecuaciones lineales cuando los escribimos en esta tabla, ¿verdad? Con esta herramienta. Sin embargo, pues vamos a ver que no solamente en estas tablas, en estas matrices, lo podemos utilizar para organizar la información, sino que podemos dotar a estos objetos de ciertas propiedades o ciertas operaciones algebraicas para hacer álgebra con ellas, ¿verdad? Igual como hacemos con los números reales, ¿verdad? Que sumamos, multiplicamos, restamos, dividimos. Pues ese es el objetivo, es lo que estamos estudiando ahorita. Entonces, la clase anterior introdujimos dos operaciones algebraicas que yo llamo bastante natural, en el sentido de que, ¿verdad? Si pensamos en estos objetos como meras tablas, pues tiene bastante sentido preguntarse, ¿verdad? ¿Qué significa sumar dos tablas? Si son dos tablas del mismo tamaño y las filas y sus columnas corresponden a objetos, ¿verdad? Organizados apropiadamente, pues tiene sentido sumarlas, ¿verdad? ¿Qué significa sumar una tabla con otra? Pues simplemente sumar los números en las filas y columnas apropiadamente. ¿Qué significa partir a la mitad de una tabla o multiplicar por 2 o multiplicar por 3? Pues duplicar o triplicar significa pues multiplicar cada uno de los números de esa tabla por 2, por 3, por el número que estamos considerando. Entonces definimos estas dos operaciones de suma y de producto escalar. Recordemos que en este contexto la palabra escalar es un sinónimo de constante, de número real. Entonces definimos cómo se suman dos tablas, dos matrices, y definimos cómo se multiplica una matriz, una tabla o una constante. Y hoy vamos a continuar con estas operaciones introduciendo el tema o la propiedad, la operación de multiplicación de matrices. Entonces, les voy a compartir la pantalla. Entonces, vamos a empezar a discutir el tema de operación de producto escalar de matrices. Entonces, a diferencia de las dos operaciones que acabamos de discutir, la suma y el producto escalar, esta operación pues podría parecer un tanto extraña. Vamos a ver que lo es, en realidad, es un poco extraña. Y vamos a ver que no comparte todas las propiedades que estamos acostumbrados en los números reales. Entonces, veamos primero la definición. Esta es la definición, ¿verdad? No es un poco extraña. Primero vamos a definir qué queremos decir por el producto entre filas y columnas. Es decir, vamos a hacer un caso muy particular de esta definición. Entonces, la definición es la siguiente. Si yo tengo una fila, pues me refiero a una matriz, digamos, 1 por n, ¿verdad? Una fila, y n columnas, y tengo una matriz columna. ¿Qué quiere decir una matriz columna? Bueno, esto está acá, ¿verdad? N filas y una columna. Entonces, la definición es la siguiente. Yo quiero multiplicar esta fila con esta columna. Primero que todo, vea que es importante que tengan el mismo tamaño. Es decir, que el largo de la fila tiene que coincidir con el alto de la columna. Y veamos por qué. Cuando yo multiplico, la definición que queremos introducir es la siguiente. Yo voy a tomar el primer elemento de la fila y el primer elemento de la columna y eso lo multiplico. A eso le voy a sumar el segundo elemento de la fila multiplicado por el segundo elemento de la columna que está. Y eso lo sumo. Y así sucesivamente, el tercero con el tercero era el último con el último. Entonces es muy importante que las filas y las columnas para realizar esta operación coincidan en tamaño, ¿verdad? El largo de una tiene que ser el alto de la otra. Entonces este producto puede parecer un poco extraño,
Pero si ustedes piensan, cuando hicimos, no lo tengo abierto, rápidamente recordemos cuando hicimos el ejemplo con las verduras, ¿verdad? Tenemos a Ana, que compraba un aguacate, 3 bananos y 5 carambolas. Nosotros teníamos como una tabla de precios, ¿verdad? Como una tabla de precios, pues aquí aparte, tenemos una tabla de lo que costaba cada uno. Entonces, un banano, los bananos costaban 50 colones, los aguacates, ¿verdad? Los aguacates 50, los bananos 150, las carambolas 80. Entonces, ¿cómo es que nosotros calculamos el total? ¿Cómo es que calculamos el total que tiene que pagar Ana? Agarramos el primero por el primero, más, ¿verdad? El total, el segundo con el segundo, más el tercero con el tercero, 5 por 80. Entonces, vea que esta definición, a pesar de que puede parecer extraño, es algo que ya hemos hecho. Nosotros así, es como calculamos el precio total que tiene que pagar cada persona. Entonces, tenemos ahora el precio en la compra de Beatriz, ¿verdad? 3, 4, 8. Yo quiero calcular cuánto debe pagar Beatriz, pues hago lo mismo, ¿verdad? Primero con primero, más segundo con segundo, más tercero con tercero, y eso lo colocaría en la segunda fila. Pues aquí me quedaría el total de Beatriz, ¿verdad? Que sería 3 por 50, más 4 por 150, etcétera, ¿verdad? No me interesa tanto el número. 8 por 80. Y ese precio, este total, lo colocaría en la segunda fila, el primero en la primera, etcétera. Si tengo el precio en lo que compró Carla, pues este producto que estamos haciendo aquí lo colocaría en la tercera fila. Y ya que esos productos entonces me da una columna de totales. Entonces, una columna de totales. Entonces, la razón de este acomodo, ¿verdad? De poner esto como una columna y no como una fila, es porque el resultado, vea que si yo lo utilizo para codificar o para calcular esos precios, el resultado sería una tabla, y una tabla sería una columna. Entonces, este posicionamiento de fila por columna quiere en el fondo llevar ese control de que qué va en una fila y qué va en una columna. Entonces, es una definición tal vez un tanto extraña, pero tiene su razón, o por lo menos lo hemos visto en algún contexto, donde es importante tomar ese tipo de combinación, ¿verdad? Primero con primero, segundo con segundo, tercero con tercero, etcétera. Entonces, aquí, ¿verdad? Aquí les pongo eso, ¿verdad? Esos productos, a pesar de su extrañeza, pues ya lo hemos visto. Cuando formamos combinaciones lineales, cuando consideramos una ecuación lineal. Entonces, una ecuación lineal como esta que está acá, un banano más 2 aguacates más 3 carambolas igual a 10, yo la puedo representar como este producto que está acá, ¿no? Como este producto entre una fila que tiene la cantidad de cada producto que compré y una columna que tiene el precio de cada uno de esos productos. Y esto me da un total, en este caso 10. En general, ¿verdad? Si tengo un sistema de ecuaciones, pues cada ecuación de ese sistema, ¿verdad? Esta correspondería, ¿no? Esta ecuación corresponde a este producto. Esta ecuación correspondería a otro producto, ¿verdad? ¿Cuál sería el producto? Sería la fila, ¿quién sería? 4, 5, 6, ¿verdad? Podemos pensar que Beatriz compró 4 aguacates, 5 bananos, 6 carambolas. ¿Y cuánto pagó? Bueno, si yo conozco el precio de cada una de esas frutas, el total estaría dado por este producto. Entonces, cada ecuación de un sistema de ecuaciones lineales realmente corresponde a un producto entre una fila y una columna, pues igualado a una constante. Entonces, los sistemas de ecuaciones lineales están íntimamente relacionados con estos productos. Ya que además, inclusive podríamos resumir todo este sistema, ¿verdad? 3 ecuaciones con 3 incógnitas, lo podríamos resumir mediante esta forma un poco más resumida, ¿verdad? Por ejemplo, vean que la tercera fila, ¿verdad? Corresponde al producto 7, 8, 9, pero está multiplicado por la misma columna, ¿no es cierto? X, Y, Z. Entonces, cada una de estas 3 ecuaciones
tienen como un factor común, ¿verdad? Lo podemos pensar como un factor común que es X, Y y Z. Entonces, vea que una forma resumida de escribir este sistema de ecuaciones lineales sería como algo como esto, donde cada fila multiplicado por la misma columna X, Y, Z, cada fila multiplicado por esa misma columna, cada fila multiplicado por esa columna, y como está organizado por filas, note que el igual, ¿verdad? Cada uno de esos productos lo igualo a una columna, lo igualo a la columna de los precios totales. Entonces, este sistema de ecuaciones lineales yo lo podría escribir mediante una operación algebraica de producto entre filas y columnas, de forma resumida como este que está acá. Entonces, esto es lo que nos va a motivar para dar la definición general de cómo se multiplica una matriz con otra matriz. Vea que nosotros primeramente definimos fila por columna, pero ya vamos viendo que tiene sentido multiplicar varias filas por una columna. Esto me va a permitir entonces dar una definición un tanto, tal vez con un poco más de motivación, ¿verdad? De cómo es que se multiplican dos matrices. Tal vez para continuar, ve que si yo tuviese dos sistemas de ecuaciones, este que está acá es el que acabamos de describir, ¿verdad? Estos dos son el mismo. Entonces, la variable es X y Z. Vean este otro es distinto. ¿Cuáles son las diferencias? Pues, ¿qué cambia? Cambia las variables, ¿verdad? Que son V, UV y W. W, y cambia la columna de las constantes, la columna de los iguales, de los totales. Sin embargo, vea que la matriz, o si yo lo escribo de la misma manera que lo hice anteriormente, ¿cómo me quedaría? 1, 2, 3 multiplicado por U, V, W es igual a 13, ¿no es cierto? 4, 5, 6 multiplicado por U, V, W igual 14 y 7, 8, 9 multiplicado por U, V, W igual 15. Entonces, vean que esta matriz, este sistema de ecuaciones escrito como un producto es en esencia el mismo que antes, excepto que ahora el factor común es otro y claramente la columna de totales es otra. Entonces, yo podría tal vez pensar, bueno, dado que esto es un factor común de ambos sistemas, yo podría como factorizarlo y escribirlo entonces de la siguiente manera. Vamos a ver si se ve simultáneamente. Bueno, aquí más o menos se ve simultáneamente. Entonces, vean lo que pasó acá. Eso sería una forma que uno podría decir, bueno, tiene sentido desde el punto de vista, al menos de resumirlo como una tabla, ¿verdad? Por me da por ese mismo factor me da por este mismo factor me da el 12. Entonces, vea que factorizando el factor común X, Y, Z, como la primer columna, obtuvimos esta columna que está acá. Ahora, como este es un factor común también a la izquierda, los mismos constantes que están acá son las que estaban acá. Yo podría decir, bueno, en vez de escribirlo como dos sistemas separados, ¿verdad? Como uno y otro, ¿qué tal si los escribo juntos? Entonces, ahora voy a copiar el segundo factor común y el producto correspondiente lo copio en una segunda tabla, en una segunda columna de la tabla. Entonces, vean que más o menos, pues tiene sentido hacerlo así. Pasamos de una ecuación lineal a un sistema. Ahora, ¿qué pasa si tengo dos sistemas? Pues dos sistemas, pues tengo dos columnas de constantes, dos columnas de totales. Entonces, ¿por qué no lo hacemos de forma resumida de esta manera? Donde las filas de la primera se multiplican por las columnas de la segunda y obtenemos los totales que paga cada una de las personas por distintos productos. Entonces, esa es la idea de cómo vamos a definir la multiplicación de matrices. Es una definición tal vez, bueno, extraña. Aquí estoy intentando tal vez motivarla un poco, pero es extraña, ¿verdad? Esto no le quita nada, nadie le quita que es un poco extraña. Y esta es la definición, ¿verdad? Lo que vamos a hacer para multiplicar dos matrices, y aquí una palabra importante, vamos a ver si lo encuentro,
del tamaño apropiado. Para multiplicar dos matrices de tamaño apropiado, vamos a hacer la siguiente regla. La parte de tamaño apropiado se refiere a que yo ocupo que las filas de una sean tan largas como las columnas de la otra. Entonces, el producto de matrices no va a estar definido para cualquiera dos matrices. ¿Por qué? Porque yo voy a tomar estos productos de filas con columnas y por tanto ocupo que coincidan los largos. Entonces, si esta es la matriz A y esta es la matriz B, ¿cómo se define el producto? Se va a definir como, por ejemplo, aquí, la posición va a ser otra matriz, esta matriz la va a llamar C. Esta otra tabla va a ser una tabla en donde multiplico la primera fila por la primera columna, la primera fila de A por la primera columna de B, y ese número lo coloco en esa posición. Agarro la última fila de A y la primera columna de A, y eso lo pongo en la última fila del producto y la primera columna. Entonces, ya que lo que estoy haciendo es más o menos lo mismo que intenté explicar o motivar en este ejemplo, solo que para más columnas y más filas, ¿verdad? ¿Qué fue este 10? ¿A qué corresponde? Bueno, este 10 está en la primera fila y primera columna, o sea que multiplico primera fila y primera columna. Este 14 se encuentra en la segunda fila, en la segunda columna. Entonces hago la segunda fila y la segunda columna, y eso es el 14 que está acá. Entonces, estos colores intentan que se vea de alguna forma gráfica más claro qué es lo que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, esta posición que está como en papaya, ¿cuál es? ¿Cuál fila es? Estamos fila 1, fila 2, fila 3. La fila me la indica este I que está acá, ¿verdad? Pues esta es la fila I. ¿En cuál columna? Esta es la primera columna, esta es la última, esta es la columna J. Entonces, en la posición IJ, que corresponde a la fila I, columna J, ¿qué es lo que pongo? El producto de la fila I de A con la columna J de B. Entonces, en esa posición coloco ese número, ¿verdad? El producto de una fila por una columna es un número. Entonces, ese número es el que coloco en esa posición. Entonces, ciertamente es una definición un poco extraña. Vamos a ver que sea tan extraña o tan rara, pues va a hacer que las propiedades del producto pues no sean al menos las que no está acostumbrado en los números reales. Esta fórmula que está acá es pues básicamente por completitud. En realidad pues uno no esperaría que ustedes pues la memoricen, ni mucho menos. Más bien, yo esperaría que estos colores les indiquen con facilidad qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se calcula el producto? Bueno, como un producto de una fila y una columna. ¿Y cómo se calcula el producto de una fila con una columna? Primero con primero, ¿verdad? Primero con primero, más segundo con segundo, más, bla, bla, último con último. Entonces, tal vez no es tan importante la fórmula, ¿verdad? Tal vez, si ustedes gustan, olviden que está acá. Lo importante es que entendamos cómo se crea un producto a partir de las filas de una con las columnas de la otra. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, nosotros vimos que la suma y el producto escalar eran como propiedades o operaciones que las heredábamos de los números reales. ¿Qué quiere decir esto? Sí, que la suma de dos matrices sí, simplemente es un montón de sumas de números reales, posición por posición. Era una operación posicional. Lo mismo con el producto escalar. Y nosotros vimos que esas operaciones entonces respetaban, ¿verdad?, todas las propiedades usuales de la suma y del producto por constante, ¿verdad? Conmutatividad, asociatividad, distributividad, elemento neutro, inversos aditivos, ¿verdad? Se puede restar. Sin embargo, ahora esta operación no es una herencia directa, ¿verdad? No es simplemente multiplique primero por primero y ya, ¿verdad? Es un poco más complicada. Entonces vamos a ver que hay diferencias significativas en las propiedades que cumplen este producto que no comparte con los números reales. La primera y mayor diferencia, ¿verdad?, la que nos debe
quedar grabados es que este producto no es conmutativo. Este producto no es conmutativo por muchísimas razones, ¿verdad? De nuevo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que, que una operación sea conmutativa, ¿verdad? Que no importa el orden de los factores. Y vea que aquí el orden de los factores es muy importante, porque de la izquierda tomo las filas y de la derecha tomo las columnas. Entonces, si yo le doy vuelta a A y a B, ¿verdad? Entonces escribo B a la izquierda y a la derecha, entonces ahora tendré que tomar las filas de B y las columnas de A, ¿verdad? Y claramente, pues no hay razón para que estos productos vayan a ser los mismos. Inclusive, podría ser que al darle vuelta, ¿verdad? Al darle vuelta a esto, no coincidan los tamaños, ¿verdad? Entonces, esta operación es altamente no conmutativa. Entonces, en general, usted no le puede dar vuelta a un producto, ¿verdad? A por B no es B por A. En principio, porque tal vez no tenga sentido, ¿verdad? Tal vez sí, tal vez, como tenemos que tener tamaños apropiados, puede ser que las filas de B no sean del tamaño apropiado para multiplicar con las columnas de A. Entonces, esto es una propiedad que tenemos que tener muy presentes. No es lo mismo multiplicar a A por la izquierda que a A por la derecha. El orden importa mucho. Inclusive, ¿verdad? Inclusive, aún si se pudiese, ¿verdad? Aún si se pudiese cambiar el orden. Es decir, que las filas y las columnas sí tienen el tamaño apropiado, como es el ejemplo de este, ¿verdad? 2 por 2. Si usted le da vuelta a estas dos, pues las filas de una son del mismo tamaño que las columnas, pero las filas de esta también es del tamaño de las columnas. Entonces, ve que a pesar de este ejemplo, si este es A y este es B, a pesar de que usted puede calcular ambos productos, ¿verdad? Este tiene sentido y este tiene sentido. Tiene las propiedades apropiadas, los tamaños apropiados para realizar el producto, veamos que en general esos productos son distintos. Entonces, por ejemplo, hagamos uno de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, A por B. Entonces, A por B, ¿cuál sería? Copiémoslo acá. La A es 1, 2, 3, 4. Y estoy multiplicando por la B. 5, 6, 7, 8. Entonces, ¿cómo fue que estamos definiendo este producto? Es fila por columna. O sea, en la posición 1, 1, multiplico primer fila por primer columna. Es decir, 1 por 5, ¿verdad? Primero por primero. Más segundo por segundo, 2 por 7. O sea, que en esta posición iría un 5 más 14. 5 más 14 es 19. Este 19 que está acá es el producto de esta fila por esta columna. Veamos que si yo lo hubiera hecho en el otro orden, o sea, B por A, si le hubiera dado vuelta a ese producto, veamos que no obtengo 19. Entonces, si hago 5, 6, 7, 8, que es la B, multiplicado a la izquierda de A, entonces 1, 2, 3, 4, de aquí ahora en la posición 1, 1, primera fila por primer columna, ¿qué me quedaría? Primero por primero, 5. Más 6 por 3, segundo con segundo, 18. O sea que en la posición 1, 1 me queda un 23. Este 23 claramente no es igual que este 19. Entonces vean que... Sí. pregunta? Yo no soy calzoncillo de hoy. Yo creo que ahí está con el micrófono encendido. ¿Qué? Es que no habla algo de lo que se va a quitar. No, Vamos, no sé, esta pantaloneta no. yo creo que Andrés, ¿estás con el micrófono prendido? Parece que ya. Ok, entonces vean que la multiplicación podría ni siquiera estar definida en el orden que usted quiere. Ahora, aún si lo está, es muy probable que el producto cambie, ¿verdad? Entonces, A por B no es lo mismo que B por A. Esa es una de las grandes diferencias que tiene el producto de matrices con el producto de números reales, ¿verdad? Para números reales, usted hace A por B y si quiere lo escribe al revés, o si B por A, ¿verdad? Eso es cierto para números reales. Sin embargo, para matrices ya no, ¿verdad? Ya no. El orden de los factores sí afecta el producto. Entonces, esta es una de las principales propiedades que la multiplicación de matrices no comparte con la multiplicación de números reales.
Veamos tal vez cuáles sí comparte. Entonces, y hace que, que el producto pues no sea tan, no, es feo, pero no es tan feo. Entonces, es asociativo, ¿verdad? De nuevo, ¿qué quiere decir asociatividad? Que no importa el orden en que usted agrupe. Entonces, si yo tengo 3 matrices de tamaño apropiado, ¿qué quiero decir por esto? Quiero decir que pues, los 3 productos se pueden hacer, ¿verdad? Yo puedo hacer B por C, y a eso multiplicarlo por A, o puedo hacer A por B, y eso multiplicarlo por C. Todos tienen las filas y las columnas del largo y del alto apropiados. Y lo que dice la asociatividad es que se puede hacer en cualquier orden, ¿verdad? Entonces, tiene sentido escribir A por B por C sin poner paréntesis, ¿verdad? Esto es parecido a la suma, ¿verdad? A más B más C, usted la puede hacer en cualquier orden, la puede hacer en cualquier forma de agrupar, la puede hacer así o la puede hacer así. Lo mismo ocurre con la multiplicación de matrices. Aquí les pongo ahora este comentario. Vean que la multiplicación entre 2 matrices ya es complicada. Entonces, si ustedes quieren verificar que esto es verdadero, por ejemplo, tendrían que usar, no sé, esta fórmula que está aquí tan fea. Pues ahora imagínense cómo se vería esta fórmula de bonita si en vez de 2 matrices tiene 3. Y verificar que sea la misma, pues no es tarea fácil. Entonces, ustedes los invito, ¿verdad? Si es que no me creen, a verificar que esto es cierto, pero también los invito a que me crean. Entonces, la asociatividad se cumple para esta operación tan extraña. ¿Qué más se cumple? Bueno, algo muy importante, ¿verdad? Existe un elemento neutro. ¿Qué es el elemento neutro, por ejemplo, en R? En R, en los números reales, ¿quién es el elemento neutro para la multiplicación? El elemento neutro para el producto, ¿verdad? Para la multiplicación, ¿quién es? Un elemento que no hace nada cuando se multiplica. Multiplica por 1. Correcto, ¿verdad? El número 1, ¿cuál es la propiedad que básicamente lo define? La propiedad que define el número 1 es que multiplicar por 1 es no hacer nada. ¿Ok? Entonces, a este número se le llama el elemento neutro. Es un número que multiplicado por cualquier otro no lo cambia. Entonces, es neutro para la operación, es neutro, no hace nada. Para matrices también existe un elemento neutro. Bueno, claramente, si estamos multiplicando matrices, ese elemento neutro tiene que ser una matriz. Entonces, ¿cuál es ese elemento? Bueno, no es difícil darse cuenta que ese elemento es una matriz que tiene unos en la diagonal y 0 en todo el resto. Entonces, por ejemplo, si usted tiene, hagámoslo tal vez con una matriz 2 por 2. Entonces, si A es una matriz 2 por 2, llamémosle a esta A, B, C, CD, CD, y a la matriz identidad, en este caso, algo muy importante es que como las tablas, las matrices, pueden tener distintos tamaños, entonces claramente tenemos que hablar sobre matrices neutras para cada tamaño. Entonces, por ejemplo, para 2 por 2 sería una matriz 2 por 2 que tiene unos en la diagonal y 0 en el resto. Entonces, vea que si usted multiplica A por I, sería A, B, C, D multiplicado por 1, 0, 0, 1. Entonces, si aplicamos la definición, ¿cómo era? Recordemos, me enredaba, pero no es tanto. Entonces, ¿cómo era? Primera fila por primer columna. Primero por primero, A. Más segundo con segundo, pero el segundo es un 0. O sea que solamente me sobrevive la A. ¿Cómo era la segunda posición? La primera fila, segunda columna. Entonces, primera fila, segunda columna. Primero con primero da 0. Más segundo con segundo da 1. Da B. Y lo mismo ocurre para los demás. Cada 0 que está acá, este 0 y este 0, se encargan de eliminar, por decirlo así, a una de las variables. Entonces aquí me va a quedar un C y aquí me va a quedar un D. Los invito a que hagan ese cálculo. Pero ¿quién es A, B, C, D? A, B, C, D es la matriz que yo empecé. Es decir, que multiplicar por este elemento no cambió a la matriz que yo tomé. Es decir, que la matriz I, en este caso, 2 por 2, es neutro. ¿Ok?
Y en general, ¿verdad? En general, bueno, también ustedes pueden verificar, por ejemplo, esto también es cierto si yo multiplico por la izquierda. En los números reales, no importa si usted multiplica por la izquierda o por la derecha. En las matrices sí, ¿verdad? En las matrices sí importa por donde usted multiplica. Y también se puede verificar, se lo dejo como un ejercicio, que usted multiplica esa matriz I, que está acá, por la izquierda de A, también obtiene A. ¿Okay? Entonces, esta matriz, esta tabla, es la tabla que yo, ¿verdad? Había venido llamando la matriz de Sudoku, ¿verdad? Tiene un 1 por fila y un 1 por columna, ¿verdad? Y está ordenada de forma escalonada. Esa matriz se llama la matriz identidad. En los números reales también, ¿verdad? Al número 1 se le llama de distintas formas, ¿verdad? Se llama elemento neutro o también se le llama la identidad. Es como son sinónimos en realidad. Entonces, a esta matriz se le llama la matriz identidad. Entonces, no importa por dónde usted multiplique, esta presencia de ceros, ¿verdad? Tal vez, si ustedes piensan qué es lo que pasa, en esta definición tan bonita que está acá, cuando todos los elementos de una columna son 0, excepto 1, que es 1, entonces este 0 muere, este 0 muere. Únicamente donde había un 1, aunque fuera el último, me queda ese término. Entonces, esa gran cantidad de ceros y un 1 es el que hace que cuando usted multiplique, solamente sobreviva el término que estaba en la posición correcta. Entonces, aquí yo les hago otro ejemplo, ¿verdad? Aquí lo importante notar es que los tamaños dependen, ¿verdad? Pueden cambiar. Entonces, vea que por la izquierda multipliqué por esta matriz 2 por 2, pero por la derecha el elemento neutro es de tamaño 3 por 3. Okay. ¿Qué más? Entonces, no es conmutativa, sí es asociativa, sí posee elemento neutro y, bueno, otra cosa agradable es que es compatible con la suma, ¿verdad? ¿En qué sentido? En que yo puedo distribuir, ¿verdad? Yo puedo distribuir respecto de la suma. Entonces, básicamente, yo puedo hacer lo mismo que hacía en R, ¿verdad? El primero por el primero lo sumo, el primero por el segundo lo sumo. Lo mismo por el lado izquierdo, derecho. Ok, entonces, la multiplicación de matrices tienen, pues, ciertas propiedades parecidas a los números reales, a la multiplicación de los números reales y otras muy distintas. ¿Verdad? Y una de las más distintas es que el orden importa mucho. Ok, ¿alguna pregunta aquí? De nuevo, ¿verdad? Aquí tal vez lo más importante es recordar que este producto, ¿verdad? Puede parecer extraño, pero al final de cuentas, este producto lo que me va a permitir es escribir, por ejemplo, sistemas de ecuaciones lineales, ¿verdad? Este sistema de ecuaciones lineales, de hecho aquí dos sistemas, ¿verdad? Dos sistemas de ecuaciones lineales los puedo escribir de forma algebraica en términos del producto de matrices. Y eso va a ser muy importante a la hora de resolver sistemas de ecuaciones lineales. Porque si el sistema lo define una multiplicación, y la solución la debería definir la división. Si yo puedo escribir un sistema mediante la operación de producto, para resolverlo, resolver un sistema es encontrar quién es X y Z, ¿verdad? Debería ser dividiendo. Entonces, es muy importante que a pesar de que parezca una definición muy extraña, en el fondo, lo que está es codificando de forma algebraica los sistemas de ecuaciones lineales. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí, al final, en la última que vimos, hable. ¿cómo fue que se llega a tener el resultado? O sea, se multiplica la fila y la columna, pero ¿cómo es el orden que se pone el resultado? El orden, no sé si entendí bien la pregunta. En R, el orden no importa. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se obtiene la posición que se ubica en la primera fila y la segunda columna? Se multiplica la primera fila con la segunda columna. Entonces, me quedaría 1 por 2, primero por primero, más segundo con segundo, o sea, 0 por 5. Entonces, ese 0 se encarga de que esto no aparezca y me queda únicamente 1 por 2, que es 2. O sea, este 2 que está acá. No sé, otra, ¿verdad? Que está aquí. ¿Cómo se calcula la posición? 2, 3.
segunda fila, tercer columna. Entonces, 0, primero por primero, 0 por 3, más 1 por 6. Entonces, este no se ve, y me quedaría 1 por 6, que es 6. No, no sé si a eso te referías. Sí, esa era la pregunta. Gracias. Aquí el orden no importa, ¿verdad? Aquí el orden no importa ni aquí. Entonces, porque son números reales. Entonces, ahí no hay problema con el orden. Ok, ¿alguna otra pregunta? Ok, en Sage o en cualquier otro lenguaje de programación, pues los símbolos, las operaciones de suma y de producto están sobrecargadas. Entonces, por ejemplo, si ustedes escriben por, que es el símbolo universal para la multiplicación, el asterisco, entonces, pues el sistema entiende perfectamente que usted está multiplicando matrices. Si las matrices no fuesen del tamaño apropiado, pues les da un error, les tira un error. Pero en general, ¿verdad? Lo único que ustedes ocupan es declarar las matrices y multiplicarlas, ¿verdad? Aquí estoy verificando que en efecto esas matrices no son conmutativas, ¿verdad? El producto A por B no es, ¿verdad? Porque me digo que es falso, es igual que B por A es falso. Vea que el producto aquí también se sobrecarga en dos formas distintas. Vea que aquí estoy multiplicando un número, no una matriz. Entonces, multiplicar una constante por una matriz también se representa, y básicamente en cualquier lenguaje de programación o en cualquier aplicación de la misma forma. ¿Okay? Veamos rápidamente los ejercicios. Este ejercicio, ¿verdad? Es un poco, esto es verdad. Si ustedes no me creían que la multiplicación es asociativa, aquí les doy un ejemplo para que verifiquen que es cierto. Solamente con un ejemplo no lo van a demostrar, pero se van a convencer de que tiene sentido, ¿verdad? Y se van a convencer de lo tedioso que es multiplicar 3 matrices juntas. Entonces, es más para, ¿verdad? Para decir que uno lo hizo alguna vez, ¿verdad? Este ejercicio que sigue es muy interesante. Pues agarre esta matriz que está acá y multiplíquela 3 veces por sí mismo. Eso es lo que uno escribiría como A al cubo, ¿no? A al cubo es una forma, digamos, abreviada de A por A por A. Ahora, en este caso en particular, para esta matriz, este producto, hagámoslo otra vez hagámoslo para que ustedes me crean. Vamos a calcularla acá. Vamos a borrar todo esto. Entonces, vamos a crear la matriz. Si alguien me la puede, me ocupo. Vamos a crear una matriz 3 por 3. Esa del ejemplo anterior. ¿Cuál era? Vamos a copiarla. Era en la primera fila. La primera fila es menos 2, 1, 0. Entonces, menos 2, 1, 0 en la primera fila. En la segunda fila tenemos menos 10, 3 menos 1. Menos 10, 3 menos 1. Y la tercera fila, ¿cuánto nos quedaba? 2 menos 3 menos 1. 2 menos 3 menos 1. Ok, entonces vamos a pedirle que nos muestre A para ver que la copiamos bien. Ahí está la matriz, esa es la matriz A. Y ahora yo quiero calcular cuánto es A por A por A. Entonces, de nuevo, la multiplicación está sobrecargada, entonces simplemente tengo que calcular ese producto y vamos a ver cuánto da. Epa, ¿qué error entonces? Bueno, ¿ves? Qué bien que lo hicimos. Hay un pequeño error, ¿verdad? Yo les pido a ustedes que verifiquen que ese triple producto A por A da 0 y en efecto yo cometí algún error, disculpen, en el cálculo. Es 10, 3 y menos 1, así. Pareciera que está bien, ¿verdad? 2 y 3 menos 1. Ajá. 2 menos 3. No, aquí está, ¿verdad? Vean esta posición. Esta que está acá. Es 2. Esperemos que eso arregle. Era 2, 3 y menos 1, ¿no es cierto? En esta posición, vamos a ver. Revisan. Era 2 menos 3 y menos 1. Ok, ajá. Entonces cometí un error al transcribirla. Es 2, 3 y menos 1 en la posición 3, 3. Entonces vamos a pedirle que nos muestre cuánto es A por A por A. Y ahora sí, vean lo que sucedió. A por A, que es al cubo, yo pude haber escrito al cubo, el sistema lo entiende perfectamente, ¿verdad? Al cubo
Ahí está, es 0. Entonces, vean qué curioso lo que acaba de ocurrir. Yo agarré una matriz A, la multipliqué por A, o sea, 3 veces, y me dio 0. Eso no ocurre en los números reales, por ejemplo, ¿verdad? En R, en los números reales, si x al cubo es 0, entonces ¿quién es x? X es igual a ¿cuál número elevado al cubo da 0? Sí, el 0. El 0. ¿Y algún otro? Nada Sí, más. creo que no. No, solamente 0. Solamente, ¿verdad? En los números reales, un número multiplicado por sí mismo 3 veces da 0 únicamente si el número es 0. Y vea que para las matrices ya eso no ocurre, ¿verdad? A al cubo es 0, pero A es distinto de 0. Este es A y es distinto de 0, claramente, ¿verdad? Entonces, vea qué curioso. En las matrices es posible que esto no se cumple en las matrices, ¿verdad? Inclusive, ¿verdad? Aquí en el siguiente ejemplo, en el problema 3, yo les pido que hagan este cálculo, ¿verdad? Ustedes agarran esta matriz A, esta matriz B, y el producto da 0. Además, tal vez hagámosla también, otra vez, hagámosla para verificarlo. A es 1, 1, menos 1 y negativos. Ok. Entonces, A va a ser la matriz. Vamos a ver si me acuerdo. Era fácil esa, ¿verdad? Era 1, 1, menos 1 y abajo lo negativo. Menos 1, ay, perdón. Menos 1, ay, 1. Y esa es A. ¿Y quién es B? B era la matriz. Vamos a copiarla. B es la matriz 1, 4, 2, 5, 3, 9. 1, 4, 2, 5, 3, 9. 1, 4. 1, 4. 2, 5. 3, 9. Si no me equivoco, está bien, ¿verdad? Sí, esa era. Y ahora pidámosle que nos dé cuánto es A por B. A por B es 0. ¿Verdad? A por B es la matriz de puros ceros. O sea que en los números, en las matrices, puede ocurrir que A por B sea 0, pero note que ninguno de los factores es 0, ¿verdad? Pero A no es 0 y B tampoco. Ya que esto no ocurre en los números reales, ¿verdad? En R tenemos que si A multiplicado por B es 0, entonces alguno de los factores tiene que ser 0. Entonces A es 0 o el otro es 0. Y esto en las matrices ya no es cierto, ¿verdad? ¿Alguien me podría decir por qué esto es cierto en números reales? ¿Alguien sabe por qué también ocurre en Q, ¿verdad? En R o en Q, en los números racionales? En números racionales, en los números reales, si usted multiplica dos cosas y el producto le da 0, es porque está multiplicado por 0. Cualquier número multiplicado por 0 va a ser. lo que usted dice es cierto, pero usted me está diciendo que esta dirección es verdadera, ¿verdad? Usted me dice, si alguno de los factores es 0, entonces el producto es 0. Eso es lo que usted me dijo, y es cierto. Pero Sí. yo estoy diciendo en la otra dirección, si el producto es conocido que dio 0, entonces alguno de los factores da 0. Sí que son equivalentes, ¿verdad? Las dos son verdaderas. Pero a mí me interesa más esta dirección, que es la que estamos viendo que no ocurre acá. Vea que si yo agarro, vamos, A igual 0 y la multiplico por cualquier otra B, ahora sí, ¿verdad? A por B es 0. Si tengo puros ceros, entonces si ustedes van a la definición de multiplicación, ¿verdad? Si ustedes van a la definición de la multiplicación, está por acá, y las filas de A
son puros ceros, esto es un 0, esto es un 0, todos son 0, entonces fila por columna me va a dar 0. ¿Por qué? Porque primero por primero 0, primero por segundo por segundo 0. Entonces, esa dirección es cierta, pero esa no es, tal vez no es tan interesante como la otra, ¿verdad? Que dice que es posible que dé 0 sin que los factores den 0. Esa es la que quiero que pensemos un segundo, ¿verdad? Acá está, ¿verdad? Por aquí. Entonces, ¿alguien sabe por qué? Más bien, ¿cómo es que uno probaría, demostraría algo como eso, ¿verdad? Si el producto de dos números reales da 0, es porque alguno de los factores da 0. ¿Cómo se prueba eso? Eso es verdadero y creo que todo el mundo lo ha usado alguna vez en su vida, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Vamos a ver, hagamos. ¿Qué pasaría si A no es 0? Yo estoy diciendo, alguno de los dos tiene que ser 0. Bueno, entonces, asumamos que A no es 0. ¿Qué tendría que ser cierto? Que el otro es 0, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaría si A no es 0? Digamos que A es pi. ¿Qué pasa si A es pi? Y tenemos que pi por B es 0. ¿Qué ven ustedes ahí? A no es 0. ¿Cómo despejarían la B ustedes? Pueden pensar en esto como un sistema de ecuaciones uno por uno, ¿verdad? Tengo una incógnita que es B, no sé quién es, tengo que averiguarla. Y la A no es 0, entonces, ¿qué ven ustedes? Si fuese en vez de, es que tal vez la letra, si fuese A por X igual 0. Ok, pensemos en esto. Y A no es 0. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué harían ustedes para despejar la X? Pasarla a dividir. Pasarla a dividir. ¿Y por qué la puede pasar a dividir? Porque no es 0. ¿Verdad? Para poder pasar a dividir, yo ocupo que no sea 0. ¿Verdad? Entonces, si no es 0, yo la puedo pasar a dividir. Y entonces, ¿qué me quedaría? Entonces, esto implica que la X es 0 entre A. ¿Pero cuánto es 0 entre A? 0 entre cualquier cosa, 0 entre cualquier cosa que no es 0, es 0. ¿Cierto? O sea, que si la A no es 0, entonces la X sí. Vea, aquí está. Si la A no es 0, entonces la X sí es 0. Entonces, básicamente, yo pasaría a dividir el pi y me queda 0 entre pi. Entonces es 0, o sea que B es 0. Entonces, vea que si A no es 0 y A por B es 0, entonces usted pasa a dividir, es decir, multiplica por 1 entre A, ¿verdad? Pasar a dividir significa multiplicar por el inverso multiplicativo, 1 entre A, 1 entre pi, por ejemplo. Entonces, ¿qué le quedaría? Que B es 0. ¿Ok? Esta es la demostración de este resultado de los números reales. Si yo tengo un producto que da 0, necesariamente algún factor da 0. Si yo hago lo mismo, ¿verdad? Ahora con B distinto de 0, entonces voy a obtener que A sí es 0. Entonces, alguno de los dos tiene que ser 0. Es imposible que ambos sean distintos de 0 y el producto es 0. Pero noten que en los números, en las matrices, eso sí puede pasar, ¿verdad? Este número, este elemento, esta matriz, no es 0, esta matriz tampoco es 0, pero su producto sí lo es. A por B es igual que 0. ¿Por qué será que esto ocurre? Donde el argumento que yo acabo de usar, ¿verdad? En los números reales, si yo lo he escrito en mayúsculas, ¿verdad? En R, escribamos en mayúsculas, eso no cambia nada, ¿verdad? En R, si A por B, es un número real, solo que lo escribo en mayúsculas, A por B es 0, entonces el número A es 0 o el número B es 0. Entonces, si ustedes leen esto y copian la demostración que acabamos de hacer, ¿por qué eso no es válido en el conjunto de las matrices? ¿Verdad? ¿Por qué las matrices no cumplen eso? ¿Qué creen ustedes que pasó? Voy a volver a copiarlo y voy a copiarlo en los números reales, ¿verdad? Esto que estoy haciendo es en los números reales. Entonces, en los números reales, digamos, si A, el número A es un número A, es pi, o 3, o 5, o raíz de 2. Si A no es 0, entonces, en la ecuación A por B,
igual a 0, multiplique por o sea, pasa a dividir, ¿verdad? Multiplique por 1 entre A. ¿Y qué les quedaría? 1 entre A por B es 1 entre A por 0. Aquí lo estoy haciendo como más detallado, pero esta instrucción que está acá es simplemente divide entre A, ¿verdad? Esto, cancela con esto y me quedaría que B es 0 entre A, 0. Entonces, esta es la demostración tal cual la acabamos de dar en los números reales. Ahora, ¿qué cambia? ¿Qué cambia? ¿Qué cambia si yo ahora pienso? ¿Qué pasa si yo cambio todas las, vamos, qué pasa si yo pienso que la A es una matriz y que la B es una matriz? ¿En dónde es que este argumento se cae? Porque esto se tiene que caer para este ejemplo, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que no tengo permiso de hacer en las matrices que sí tuve permiso de hacer en R? Profe, ¿será que en las matrices multiplicar un número por cero no es válido? No, en matrices, de nuevo, piensen ustedes en la definición, ¿verdad? ¿Cuál es la definición de la multiplicación? Pues si usted tiene una matriz cualquiera y la multiplica por otra llena de ceros, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, vea que cómo se multiplica. Fila por columna, pero todo da 0. Entonces, aquí me da 0. Fila por columna, aquí me da 0. Fila por todo, vea que multiplicar por 0 da 0. Entonces, en las matrices, no importa el tamaño, siempre y cuando esté bien definido el tamaño, multiplicar por 0 da 0. Entonces, eso no es, pues, copiémoslo acá tal vez, para que quede bastante claro. En las matrices, ahí no, estoy escribiendo con el borrador. En el conjunto de matrices, A por 0 es 0 para toda matriz, para toda A, para toda A. Aquí no estoy escribiendo el tamaño, ¿verdad? Pero se sobreentiende que tienen que tener tamaños apropiados. Entonces, el 0, que es el elemento neutro para la suma, es elemento absorbente para el producto. Esa propiedad también es cierta en R, ¿verdad? X por 0 es 0. Pero lo mismo ocurre en matrices. Esta propiedad sí es la misma en ambos. Entonces, sí se puede. ¿Qué más? ¿Qué creen ustedes? Vean que son muy poquitas, ¿verdad? Entonces, tiene que ser alguna de las 3 líneas que hay ahí, tiene que ser falsa. ¿Cuál creen ustedes que es la falsa? Ya, y que si una multiplicación de dos matrices, las cuales ambas matrices son diferentes de cero, jamás va a dar cero, supongo. No, aquí está. Eso que usted acaba de decir, este ejemplo es un ejemplo concreto, ¿verdad? Esta matriz no es 0, esta matriz no es 0, pero el producto sí es 0. Entonces, esto que está aquí, si yo reemplazo esta R por matrices, es falso, o sea, algo está mal, ¿verdad? Algo está mal si yo simplemente cambio R por matrices, porque este sería un contraejemplo. Entonces, algo en este argumento tan corto y tan sencillo está malo. ¿Qué es lo que está malo? Profe, ¿no será por la suma de productos? La suma, ¿dónde está la suma? Cuando multiplica ahí, digamos, la primera fila por la columna y al final tiene que sumar para sacar el resultado. Me está diciendo en el ejemplo. Ajá. No, el ejemplo lo hicimos aquí, ¿verdad? El ejemplo da 0. O sea, A por B da 0. Aquí está. Este es. No voy a borrar todo porque después aquí, ¿verdad? Esta es la matriz A, esta es la matriz B, y yo calculé el producto y el producto me dio 0. El producto está bien hecho. Tal vez no me estoy explicando. Esto es verdadero, ¿verdad? El ejercicio 3, así como está, es verdadero. Verifique, no le estoy preguntando que si es cierto o no. Esto es cierto, esto ocurre. Lo que le estoy preguntando es, ¿por qué este argumento que hicimos antes para números reales ya no sirve para matrices? ¿Y cómo sé yo que no sirve para matrices? Porque este ejemplo sería un contraejemplo, ¿verdad? Me estoy explicando, no. La pregunta es,
yo sé que puede ocurrir que A por B sea 0 sin que A y B sean 0. Y esto es un ejemplo. Entonces, si yo reemplazo simplemente esta R y digo, bueno, ¿qué pasa si yo reemplazo esta R y pongo aquí matrices? ¿Qué quiere decir poner aquí matrices? Que ahora esta A es una matriz, esta B es una matriz, y todo lo estoy haciendo en el conjunto de matrices. Entonces, ¿por qué el mismo argumento en R ya no me sirve en el conjunto de matrices? Tal vez por la matriz A, que como, bueno, no sé si se está refiriendo a ese ejemplo en concreto. No, me refiero a cualquiera, ¿verdad? Voy a cambiar ese nombre, tal vez eso causa un poco de confusión. Si yo tengo dos matrices, la matriz X y la matriz Y, ¿será cierto? Esto es una pregunta. ¿Será cierto que X es 0 o que Y es 0? Bueno, uno podría decir, bueno, si X no es 0, entonces agarre X por Y es 0 por hipótesis, ¿verdad? X por Y es 0 por hipótesis. Y multiplícalo por 1 entre X. Entonces aquí me quedaría 1 entre X por Y. Las X cancelan y me quedaría únicamente Y. Bueno, que en el caso es B, ¿verdad? Entonces, 1 entre X por 0 es 0. Eso es cierto, lo acabo de escribir yo antes. O sea que pareciera que si yo únicamente reemplazo la palabra R por la palabra matriz, debería obtener el mismo resultado. Pero esto no es cierto. ¿Por qué? Porque si X vale A y Y vale B, tengo un contraejemplo. Es decir, que este argumento yo no lo puedo trasladar, no lo puedo heredar al conjunto de matrices tal como está, porque esto es falso. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice que está mal? Hay como tres líneas, ¿verdad? Una línea, dos líneas, tres líneas, cuatro, hay 4 pasos. ¿Cuál paso creen ustedes que es incorrecto? Ajá, dígame. Una pregunta. ¿La multiplicación en matrices es igual a la multiplicación en R? ¿En qué sentido? ¿Es asociativa? ¿Es distributiva? ¿Es...? No, o sea, si el proceso de multiplicación de dos matrices es de la misma forma que vendría siendo dos vectores, supongo. Vamos, no lo entiendo. Usted dice que primero para multiplicar una matriz Ajá, se multiplica esta línea por ¿sí? la primera de abajo y Ajá. la segunda por la de abajo. ¿Sí? En el proceso de dichas dos multiplicaciones, hay que hacer alguna suma, resta, o sea, por decirlo así. No, solamente las sumas, ¿verdad? Las sumas que vimos. Es primero con primero, más segundo con segundo, más tercero con tercero, ¿verdad? No hay... Profe, pero digamos, al haber ahí un -1, digamos, en este ejemplo, al final multiplica, digamos, 3 por -1. Entonces queda -3. Y digamos, el primer 1 por 1, el segundo 1 por 2, y al final -3. Entonces al final esa suma es 1 más 2 menos 3, y por ¿Sí? eso da 0. ¿Sí? Sí, pero es suma, ¿verdad? Es 1 por 1 más 1 por 2 más menos 1 por 3. Es una suma, ¿verdad? Y sí, es cierto, esto va a 0, ¿verdad? Ah, por eso decía que, digamos, que en la suma de los productos al final es lo que hace que pueda dar 0. O sea, que haya números negativos en este ejemplo en particular, pues es lo que, ciertamente, si todos fueran positivos, el producto no puede dar 0, eso es cierto, ¿verdad? Porque si la suma de positivos es positiva. Pero no entiendo, o sea, no sé muy bien por qué tiene que ver o sea, ya verificamos que da 0, eso ya creo que ya quedó claro, ¿verdad? Sí, el producto sí da 0. Y ciertamente sí ocupo los signos negativos. Pero no entiendo muy bien qué tendrá que ver en la... Si todo fuese positivo, es cierto, no se podría dar un ejemplo así. Pero la pregunta mía es, vea que aquí olvídense de este ejemplo, ¿verdad? Olvídense de este ejemplo. Si yo simplemente reemplazo R por matrices, tendríamos este resultado, pero este resultado es falso en matrices. ¿Por qué? Porque aquí están dos ejemplos. Aquí hay un ejemplo que dice que eso no pasa. Entonces, ¿qué es lo que yo hice malo? Voy a encerrarlo en cuadritos. Si ustedes me dicen cuál cuadrito está malo. Entonces,
¿Qué hicimos nosotros? Si X multiplicamos por 1 entre X, nos dio esta igualdad, y hay 3 cuadritos. O sea, son 3 pasos. Esta notación tiene 3 pasos. ¿Cuál paso está incorrecto? ¿Hay alguno que tiene que estar mal? ¿Hay alguno que tiene que estar malo? ¿Cuál es? ¿El segundo? El segundo sería, perdón, este que está acá. Sí. ¿Por qué está malo? No, que creí que era el correcto. El que sí podría estar malo Ah, sí. sería el primero, El primero, ok, vamos a ver. debido a que se desconoce si A es 0. Si A es 0, entonces No, 1 aquí entre está, 0 es perdón. inválido. Si X es distinto de 0, aquí está, ¿verdad? Era un paso que tengo que. Si X es distinto de 0, entonces hago esto y eso me da esto y por lo tanto concluyo lo otro. Ajá. Entonces, yo sé que X no es 0, sí. Yo lo estoy asumiendo. Yo estoy asumiendo que X no es 0. Que no se sabe si, bueno, si B no es 0 tampoco, Ujú. entonces, ¿por qué la multiplicación de X por B da 0? O se asume que B es 0. No. Oye. Yo creo que, bueno, al menos para mí sí es muy, muy importante. Vamos a ver. Muy interesante. Vamos a hacer otra vez, de nuevo, en R, y usted me va a explicar, me va a decir si entienden los pasos. En R, si yo tengo que A por B es 0, suponga que alguno de los dos no es 0. Como el producto es conmutativo, digamos que yo voy a asumir que la A no es 0, ¿verdad? Entonces supongo que la A no es 0. El mismo argumento lo puedo hacer con la B. Se supone que A no es 0. Como A no es 0, entonces multiplique. ¿Qué cosa? Multiplique esta, ¿verdad? Si dos números son iguales, al multiplicarlos por otro igual, da lo mismo, ¿verdad? Entonces, multiplique por 1 entre A. Multiplique por 1 entre A. ¿Estamos bien? Hasta ahí vamos bien. Esto en R es completamente válido. Todo esto que estamos haciendo es válido. Si A no es 0, entonces básicamente lo puedo pasar a dividir. De forma que del lado izquierdo me queda B y del lado derecho me queda 0. Porque 0 por cualquier cosa es 0. O sea que en los números reales, esta es la demostración que ustedes todos están de acuerdo que es correcta. ¿Todos están de acuerdo que es correcta? Sí, en R sí. ¿Ah? En R, ahora sí. Hagámosla en matrices. Y ustedes me van a decir dónde hay que pegar un brinco. ¿Dónde voy a decir algo incorrecto? En matrices. Y voy a hacer letras mayúsculas para que tal vez se diferencie, pero ¿verdad? Si A por B, que no son estas mismas, esto me sirve como motivación de que algo tengo que hacer mal, algo tuve que haber hecho mal. Entonces, si A por B es 0, suponga que A es distinto de 0. Vea que para el ejemplo en concreto, A es distinto de 0, ¿verdad? Coma. Multiplique por 1 entre A. Entonces me quedaría A por B entre B, entre A, tiene que ser igual a 0 entre A. Perfecto. Del lado derecho, ¿qué dijimos? El 0 es el elemento absorbente, o sea que me da 0. Hasta ahí vamos bien. Ahora, A entre A es 1, o sea que la identidad, o sea, el elemento neutro de la multiplicación. Entonces, aquí me queda B. Vea que es exactamente la misma demostración que todos dijeron correcta, pero ahora algo tuve que haber hecho mal. Algo tuve que yo haber metido las patas, porque ciertamente B no es 0. Entonces, algo tuve que haber hecho mal. Profe, la regla de multiplicación. ¿Perdón? La regla de multiplicación aplica igual en matrices que en R. O sea, ¿funciona de la misma manera o es un procedimiento distinto? No entiendo muy bien la pregunta, pero vamos, la multiplicación, Okay. ya dijimos, es Okay. asociativa, Tenemos... distributiva, tiene elemento neutro. Esas propiedades son las mismas, sí. Ajá. Y tiene elemento inverso. La multiplicación. En matrices. Ok, pues exactamente. Vean que aquí nadie brincó, ¿verdad? Cuando yo dije
cuando yo dije multiplique por 1 entre A, pues todo el mundo pensaba, si la A es 2, 1 entre A es 1 medio. Si la A es pi, 1 entre A es 1 entre pi. Si la A era 3/5, la 1 entre A es 5/3. Entonces, vea que este número que está acá tiene todo el sentido del mundo en R, ¿verdad? En R, entonces pongo aquí, en R, si A no es 0, entonces existe otro número real, que usualmente uno lo llama 1 entre A, llamémoslo B, tal que A por B es 1. Entre paréntesis, B sería 1 entre A, ¿no es cierto? En R, todo número que no es 0 posee un inverso multiplicativo. Entonces, cuando yo dije sea A no 0, aquí lo que no lo dije, pero ¿verdad? No lo dije el propio, básicamente era, tome el inverso multiplicativo de A y multiplíquelo a ambos lados, ¿verdad? Multiplique por 1 entre A. ¿Por qué? Porque 1 entre A existe en R. Ahora, si ustedes leen lo mismo en las matrices, yo dije multiplique por 1 entre A. Pregunta, ¿qué es 1 entre A? ¿Cómo se divide en El matrices? inverso. ¿Ah? El inverso de A. Sí, pero pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se divide? Yo les expliqué y definimos cómo se multiplican matrices. ¿Cómo se dividen? ¿Cómo se dividen matrices? Se puede, ¿verdad? Se puede dividir matrices. Entonces, ¿verdad? Disculpen si me extendí demasiado, pero digamos, sí quería hacer como un énfasis en eso, ¿verdad? Esta prueba, que es muy natural y muy corta y muy fácil, ¿verdad? Que sirve en los números reales, es porque en R se puede dividir. En las matrices ya eso no es cierto, ¿verdad? En las matrices es posible que esto no exista, aún si A no es 0. Aún si A no es 0, es probable que el inverso multiplicativo no exista. No existe un número, una matriz, perdón, que multiplicada por ella dé 1 de la identidad. ¿Sí? Entonces, ahí es donde este argumento tan, ¿verdad? Uno diría, bueno, ¿qué puede haber fallado si lo copié y lo pegué? Bueno, aquí está el error. Las matrices no siempre se van a poder dividir. A veces se puede, a veces no se puede. Este ejemplo en concreto no se puede. Esta es una matriz que no posee un inverso multiplicativo. Porque si existiese, ¿verdad? Si esta matriz tuviese un inverso multiplicativo, entonces este argumento me serviría. Pero entonces llegaríamos a que B es igual que 0. Y no es cierto. B no es 0. Entonces, esta matriz en particular, y también esta por la misma razón, no poseen inversos multiplicativos, ¿verdad? Entonces, en las matrices, la operación de multiplicación no solamente difiere en que no es conmutativa, ¿verdad? La multiplicación de matrices no es conmutativa. Esa fue la primera propiedad que vimos que era diferente, conmutativa. Pero además, la multiplicación de matrices no es invertible. No, yo no me puedo devolver. Sí, esto es sinónimo de no se puede dividir. Tal vez dicho, voy a hacerlo otro sinónimo. No toda matriz posee un inverso multiplicativo. Entonces, si no toda matriz posee un inverso multiplicativo, ¿Sí? quiere decir que al menos existe una en donde sí posea inverso multiplicativo. Van a haber algunas que sí, Claro, van a haber algunas que sí, pero no toda matriz es invertible. No toda matriz posee un inverso multiplicativo. Sí. ¿El proceso de división existe como tal o solamente equivale a, no sé, tengo matriz A y la multiplico por matriz B?
Ujú. y resulta que a la multiplicación de todo, todos los elementos internos me producen 1, por decirlo así. ¿Ya Ajá. eso equivale a lo que sería división o no es una división en sí? Bueno, voy a tratar de ver si entendí bien la pregunta. No, voy a repetir lo que me dije, ¿verdad? No toda matriz posee inverso. Van a haber algunas que sí poseen inversos, es decir, que van a haber algunas matrices que sí permiten la división. Vea que eso no es tan extraño. Vea que en Z, en los números enteros, ¿verdad? En los números enteros, esto ocurre. En los enteros, no todo número, no todo número, no todo entero, no todo número entero posee inverso. Hay algunos que sí, ¿verdad? Existen números enteros que poseen inverso multiplicativo. Okay. ¿Qué es un inverso Yo, multiplicativo? ¿Verdad? Un inverso multiplicativo, vamos, en general es un número que multiplicado por él de 1, o sea, del elemento neutro, ¿verdad? Entonces, A por B es 1, no, si A es distinto de 0 en Z, cuando existe un número B también entero, tal que se cumpla esto. ¿Cuándo es que eso tiene solución en Z? Por ejemplo, si A es 1, entonces ¿quién es B? profe, y solo para aclarar algo, Sí. los elementos que están dentro de una matriz obligatoriamente tienen que ser enteros. No, 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 O no. sea, Nosotros trabajamos, recordemos que en general, ¿verdad? No estoy específico en matrices, en general, en álgebra lineal, ¿verdad? En todos los temas que vayamos a ver de álgebra lineal, se trabaja sobre los números reales. A veces, pues, es suficiente trabajar sobre Q, a veces es suficiente o es necesario trabajar sobre números complejos o algunos otros conjuntos. El punto, ¿cuál es? Es que en R, en Q o donde sea, estos tres ejemplos, se puede dividir. Se puede dividir. ¿Verdad? Si yo le doy un número, en pi, existe 1 entre pi. Si yo le doy raíz de 2, existe 1 entre raíz de 2. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Quién sería el B? Sería 1 entre A. Entonces, en álgebra lineal, no solamente para matrices, en cualquier contexto en que estemos trabajando sobre digamos, álgebra lineal, el ambiente, por decirlo así, es un lugar en donde esté permitida la división. Los números reales, los números complejos, los números racionales, pero Z no, en Z no se puede dividir, ¿verdad? Porque 2 no lo puedo pasar a dividir, porque me queda un medio, y un medio no es entero. Entonces, en Z, ¿verdad? Uno no hace álgebra lineal sobre Z, porque en Z no se puede dividir. Entonces, pero vea que en Z sí existen números por los cuales se puede dividir. Por ejemplo, yo puedo dividir entre 1. 1 entre 1 existe como número entero, es 1. Deme otro ejemplo de un número que posee inverso multiplicativo en Z. Deme otro, yo les di uno. menos 1. ¿Cuál? Menos 1. Menos 1, claro, ¿verdad? Porque 1 entre menos 1, que sería el B, ¿cuánto es? Menos 1. Y menos 1 también es un número entero. Es decir, que estos dos números que están acá son números enteros que poseen inverso multiplicativo. ¿Hay algún otro? Creo que no. No, ¿verdad? Z casi nunca se puede dividir, es algo bastante tedioso, ¿verdad? En Z no se puede dividir. Los únicos números que poseen inverso multiplicativo son 1 y menos 1. En las matrices, pues va a suceder algo parecido, no tan drástico como en Z. En Z solamente hay 2. En las matrices vamos a ver que existen más ejemplos, ¿verdad? En las matrices, sí es posible. Bueno, ¿cómo lo digo? En las matrices, algunas, voy a poner así tal vez, algunas matrices, algunas
matrices tienen inverso multiplicativo. La mayoría, bueno, honestamente no sé si decir la mayoría. Algunas tienen y algunas no, ¿verdad? Hay muchas que no, hay muchas que sí. Definitivamente, si ocurre esto, no puede tener inverso multiplicativo, ¿verdad? Si A por B da 0, ya eso ya le impide, ¿verdad? Le pone una restricción de que usted no puede tener inverso multiplicativo. Y ahora otra pregunta. Sí. Volviendo al A por B igual a 0. Ajá. ¿Cómo diablos pasó? ¿Cómo que? Volviendo al A por B igual a 0. A ese ejemplo, sí, ¿Cómo ajá. diablos pasó? ¿Por qué pasó? O sea, ¿cómo diablos? ¿Cuál es el, cómo se multiplicaron? ¿Qué hizo que una ecuación, la cual era distinta a otra y ni siquiera ninguna de las dos era 0, Ajá. y era que la multiplicación de esos dos dieran 0? Ok, aquí, bueno, tal vez, no sé si me voy a adelantar mucho. Vea que las filas de estas matrices, de esta matriz A, una es menos la otra, ¿verdad? O sea, 1, 1, menos 1, menos 1, menos 1, 1. O sea, una es la negativa de la otra. Vamos a ver que en general, si existen dependencias entre las filas, usted siempre puede encontrar otra matriz que al multiplicarla rescate esas, no, es como digo, ponga en evidencia esas dependencias. Y una dependencia es básicamente que una fila es combinación de la otra o ¿verdad? algún tipo de dependencia. Entonces usted puede encontrar cuál es la dependencia entre esas que elimina, ¿verdad? De aquí hay una fila redundante. En esta matriz hay una fila redundante y la matriz B lo saca a reducir. Esa combinación particular de las filas de A con las columnas de B le dicen cómo es que sobran esas, o cuál es la dependencia que existe básicamente. Entonces, pues si es un tema sutil, ¿verdad? Si yo le doy una matriz cualquiera, pues decidir si posee inversa o no, pues no es tan sencillo, ¿verdad? Si usted agarra esta matriz, vea que A multiplicado por A cuadrado da 0, ¿verdad? Porque al cubo da 0. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo que esta matriz, no, una forma de darse cuenta es esta, ¿verdad? Una forma de darse cuenta es encontrar otro factor, en este caso es A cuadrado, tal que A por ese factor da 0. Esto ya me impide a mí. Esto impide que A tenga inversa. ¿Por qué? Porque si la tuviera, yo puedo hacer el mismo argumento que en R. ¿Cuál fue el argumento en R? Páselo a dividir. Entonces, si tiene inversa multiplicativa, significa que yo puedo pasarlo a dividir. Y si lo puedo pasar a dividir, entonces se cancela y me quedaría que A al cuadrado es 0. Pero si A tenía inverso multiplicativo y esto es A por A, entonces si tuviese inverso multiplicativo, lo paso a dividir, es decir, lo cancelo. Entonces me quedaría que A es 0. Entonces, que A por B sea 0, eso ya pone una traba a la existencia de inverso multiplicativo, ¿verdad? A esto yo lo llamo divisores de 0, ¿verdad? Un divisor, por ejemplo, de 20 es 5, ¿verdad? Porque 5 por 4 es 20. Entonces, un divisor de 20 es cualquier número que multiplicado por otro de 20. Entonces, A por B es igual a 0, pues yo digo que B es un divisor de A, que A es un divisor de 0. ¿Por qué? Porque A multiplicado por otro da 0. Entonces, cualquier número, cualquier matriz que sea un divisor de 0, necesariamente no va a ser invertible, ¿verdad? No la puedo pasar a dividir. Y hay muchas de esos, ¿verdad? Hay muchas de esos. Pero también hay muchas que sí tienen inverso. Vean este ejemplo, el 4. Si ustedes agarran esta matriz A y agarran esta matriz B, hagámosla otra vez aquí en la matriz A es 7, 2, 11, 3. Entonces vamos a ver. La matriz A es 7, 2, 11, 3. 7, 2, 7, 2
y la otra fila era 11, 3. Y la matriz B, ¿quién era rápidamente? La matriz B es 3 menos 2 menos 11, 7. 3 menos 2 menos 11, 7. 3 menos 2 menos 11, 7. 3 menos 2 menos 11, 7, si no me equivoco, ¿verdad? Y solamente 2 filas. Y ahora vamos a ver qué pasa con, borramos todo esto. Vamos a ver qué pasa con el producto A por B. Bueno, aquí cometí algún error, lo arreglo fácilmente. Así, entonces, vamos a ver si estoy bien. 3 menos 2 menos 11, 7. 3 menos 2 menos 11, 7. Cometí un error de signo. Ahora sí, vamos a ver. Ahora sí. Noten que para este ejemplo en particular, se me cae el lápiz, ¿sí? Para este ejemplo en particular, A era una matriz, B es otra, y el producto de A por B me dio el elemento neutro. Este es el elemento neutro de la multiplicación. Es lo que llamamos la identidad. Es decir, que A tiene inverso multiplicativo. Yo de aquí, yo podría decir que B es 1 entre A, por ejemplo. El inverso multiplicativo de un número, de una matriz en general, sería otra matriz que multiplicada por ella da 1, da el elemento neutro de la multiplicación. Entonces, vea que en este caso, sí, ¿verdad? A posee un elemento inverso. ¿Quién? B. O sea, la matriz 3 menos 2, 11 menos 7. Entonces, vea que algunas matrices van a tener inversos multiplicativos y otras matrices, pues no. Ok. Entonces, en este caso, B es el inverso multiplicativo de A. Y viceversa, ¿verdad? Si yo digo que A por B es 1, si A por B es la identidad, entonces yo podría decir, bueno, entonces despejo la A. Entonces la A es 1 entre B. Entonces, el inverso multiplicativo de A es B. Y el inverso multiplicativo de B es A. Entonces, algunas matrices van a ser invertibles, ¿verdad? Invertibles multiplicativamente, y otras no. Y la principal razón de que una matriz no sea invertible es que esa matriz es un divisor de 0. ¿Ok? Entonces, precisamente es la siguiente sección, pero creo que vamos a parar hasta acá. Vamos a investigar esa pregunta, que es una pregunta bastante válida. ¿Cuándo es A? Si yo les doy a ustedes mi matriz favorita, ¿cómo puedo determinar si esa matriz es invertible? Invertible aquí se refiere a invertible respecto de la multiplicación. Entonces, ¿cuándo es que A posee un inverso multiplicativo? ¿Cuándo es que existe otra matriz que al multiplicarla por A da la identidad, da el 1? Entonces, ese tema lo vamos a abarcar en la próxima lección. Y va a ser muy importante entender cuándo es que una matriz es invertible, porque recordemos, ¿por qué fue que definimos esta operación de producto? ¿Verdad? El producto de matrices está íntimamente relacionado con los sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, si yo un sistema de ecuaciones lineales lo puedo representar mediante una operación de multiplicación, la solución la puedo encontrar mediante el proceso de división. Entonces, para poder dividir, tengo que entender cuándo es que se puede dividir, cuándo es que existen elementos inversos. Sí. ¿Ok? Entonces, como recomendación, si tienen el chance de leer la sección 2.3, pues vayan haciéndolo de forma que tal vez la explicación sea un poco más clara. ¿Alguna pregunta? Profe, el quiz de la otra semana, entonces, ¿cómo qué sería? Sí, creo que para la próxima semana, pues posiblemente les haga algún tipo de pregunta acerca de matrices invertidas. No, de esta parte, ¿verdad? Definimos el producto. Vamos la sección 2.5, ¿verdad? Creo que era. Pues contesta con 2.3 o 2.5, no recuerdo.
pues les explico cuándo y cómo encontrar si una matriz posee inversa. Pero para matrices 2x2, por ejemplo, deberían de ser capaces, ¿verdad? Como verificar que el producto da la identidad. Entonces, es posible que para el quiz, pues no lo he decidido todavía, porque dependía hasta dónde llegáramos hoy. Pero es probable que les haga algún tipo de esa pregunta, ¿verdad? Verificar que entiendan cómo se multiplican matrices. Para eso los puedo poner a multiplicar matrices nada más y decirles cuál es la respuesta. Y voy a intentar ver si hay alguna pregunta que tenga que ver un poco con esta parte de cuando una matriz no posee un divisor, no posee inverso multiplicativo, porque, por ejemplo, sea un divisor de cero o algo así. Tengo que pensar bien la pregunta. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda, preguntas? No, profe. Ok, entonces nos veríamos el martes. ¿Buen fin de semana? Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Vale, profe, hasta luego. Ok.